Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y preparados para ir con nuestro panel del día de hoy, donde queremos, sin ir más lejos, ir abordando varias de las temáticas que tienen que ver, obviamente, con la contingencia, pero además también nos daremos tiempo para esta jornada de conmemoración. Saludamos de inmediato a Paula Castillo, encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por estar ahí con nosotros, lo mismo que al cientista político, investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Pablo, también, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Oigan, vamos a ir en esta primera parte hablando de lo que fue la jornada del día de ayer, este debate presidencial, primera oportunidad que se ven en las caras las 8 candidaturas, donde además, y ahí nos daremos el tiempo tal vez para analizarlo, da la impresión que el formato no nos dio la oportunidad de desarrollar los temas tal vez en la perspectiva que las candidaturas habrían querido. Las características que tuvo con tiempos asignados, levantar la mano para intervenir, administrar el tiempo por parte de los candidatos, me da la impresión de que conspiró un poquito en lo que tiene que ver con el desarrollar y particularmente presentar ampliamente ciertas propuestas. Dentro de lo que se desarrolló en estas más de 3 horas de debate, uno de los puntos destacados tiene que ver con el tema de la información falsa, el tema de los bots en redes sociales, donde ahí la candidata Jara, de alguna manera, comida saca al pizarrón a José Antonio Kast, un tema que estuvo presente, que algunos lo tomaron además como problemas de la política, pero no de los chilenos de a pie, del día a día, de lo que vive cada uno de los ciudadanos. Eso estuvo presente también en las propuestas que hicieron algunos de los candidatos. Seguridad y migración también tuvo ahí una relevancia dentro de lo que se estuvo dialogando, y particularmente por los matices que hubo en las propuestas desde las candidaturas de centro derecha y derecha y la del oficialismo, donde hubo ahí, ya lo decíamos, matices. Lo otro, lo que tiene que ver con el tema de las cifras laborales, donde varios apuntaron a la candidata Jara y particularmente al oficialismo, y lo que tiene que ver también con elementos que estuvieron marcando las particularidades de cada candidato. Por ejemplo, en el caso de Johannes Kaiser, se le enrostró de alguna manera de que no renunciara a su dieta a propósito de que es candidato presidencial. Son algunos de los puntos que estuvieron presentes en estas 3 horas. Obviamente es muy difícil abordar cada uno de los temas que estuvieron planteados, pero quiero dejarles la palabra para que nos den ambos, Paula, Pablo, una mirada global de lo que es la sensación con la que se quedaron a propósito de este debate televisivo. Paula, parto contigo. Muchas gracias por la invitación. Creo que es aún más importante y relevante poder conversar de este debate en el marco también de la conmemoración que estamos haciendo hoy día. En ese sentido, a mí personalmente me gusta mucho el formato de debate con tiempo libre para administrarlo por parte de los candidatos. Creo que fomenta también la conversación entre ellos. No obstante, creo que puede ser más fácil de manejar cuando son solamente 2 o menos, pensando en si son 8 candidatos, por supuesto que el tiempo queda corto, y sobre todo si creo que también vimos una predisposición de gran parte de los candidatos hacia enfrentar directamente a la candidata Janet Jara, también teniendo que decidir entre o proponer ciertas medidas programáticas, ponerlas sobre la mesa, o también responder a algunos de los dichos que tenían los contendores, y que muchos de ellos eran directamente mentiras. Y muchas de los periodistas que se dedican a hacer fact-checking ahora mismo también están dando cuenta de muchos de esos dichos que no eran reales. Entonces, en ese sentido, creo que fue un debate también atractivo en el sentido de poder verlos interactuar entre ellos, a diferencia de lo que sucede en otros países. Acá todos los candidatos tuvieron el mismo tiempo disponible, independiente de las preferencias que estuvieran marcando, si van por una coalición, un partido o directamente como independientes.
Y creo que ahí también vale la pena comentar no solamente aquellas cosas a lo mejor más de fondo de los lineamientos programáticos de cada candidato, sino que también un poco cómo se han dado las formas de hacer campaña y también de interpelarse entre los mismos candidatos. Pero creo que ahí podemos ir ahondando en las siguientes preguntas. Sí. Pablo, también lo mismo, cuéntame un poquito cuál es tu sensación luego de lo que fue este debate. Ahí Paula nos daba cuenta de que es una forma de debatir atractiva, pero también coincidimos de alguna manera, y lo planteó a su vez Paula, la cantidad de candidatos tal vez fue un factor que afectó finalmente a lo que tal vez en una primera instancia se esperaba por parte de los organizadores de este debate. Pero me quedo contigo, Pablo, para que también me cuentes un poquito cómo lo seguiste. Sí, que el formato, claro, limita un poco, pero son 8 candidatos, entonces era de alguna forma esperable que hubiera un diseño pensado justamente para que las respuestas fueran cortas, las introducciones también fueran cortas, probablemente los candidatos fueron aprendiendo en el camino cómo justamente aprovechar mejor sus minutos. Eso se notó mucho, sobre todo en las segundas, terceras intervenciones. Sí. Y creo que claro, el costo, entre comillas, de invitar a todos los candidatos, pero creo que ahí hay un mérito importante por parte de quien organiza esta actividad. Es bueno que han estado los 8 candidatos presentes ahí. En otras instancias no había ocurrido por diferentes motivos, porque los candidatos no asistían o porque no habían sido invitados. Y creo que en términos de debate, claro, hay un tema de que faltó mucha profundidad en los temas, eso es esperable. Pero igual hay cosas interesantes que quedan del debate. Yo creo que las podemos analizar más en detalle en los minutos que vienen, pero me quedo con la posibilidad que tienen las personas justamente de reconocer a sus candidatos, de ver si efectivamente son las mejores apuestas para ellos. Y creo que en términos generales el debate sí cumple justamente con ese fin. Creo que eso es la parte positiva de la jornada de ayer. Claro, pero el punto de que no hay espacio para profundizar, de hacer muchos detalles, también una cosa que está al debe, pero que probablemente se pueda ir abordando en los siguientes debates, así como la posibilidad misma de financiar los cambios. O sea, cada candidato propone una agenda de reformas que le parece importante y un poco espacio justamente para ver cómo eso es viable. Y creo que ese punto también es relevante para la ciudadanía y también debiera ser mejor abordado en los siguientes espacios que se generan. Sí, y vamos tocando algunos de esos temas que de alguna manera marcaron estas horas de debate. Quiero partir un poquito con lo que fue agenda de seguridad, migración. Varios medios ahí también lo destacan el día de hoy, cómo se debatió en este tipo de medidas. Hay quienes plantearon cierre de fronteras, por ejemplo. En el caso de la candidata Janet Jara, llamó a empadronar además a migrantes, porque dijo lo otro es cerrar los ojos a la realidad. En ese ámbito, Evelyn Matei sostuvo que se va a expulsar a 10.000 que ya están con orden de expulsión, en este caso migrantes, además de instalar 140.000 cámaras para ubicar a quienes no han sido habidos, junto con expulsar a 3.000 migrantes que están en cárceles para que terminen de cumplir las penas en su país y cerrar la frontera. Además, también hubo un tema de cierre de fronteras por otros candidatos. Kaiser también fue bastante claro en ese ámbito, lo que tiene que ver con cierre de fronteras y también las políticas que se van a ir abordando a nivel interno. Me quiero quedar con eso para que me cuenten también un poquito la óptica que tuvieron sobre estos puntos, seguridad y migración. Nuevamente, y ahí también desde la perspectiva periodística, se juntan dos temas que no necesariamente debiesen estar unidos, que eso también me llamó bastante la atención, lo que de alguna manera también determinó la forma en que se abordó la temática. Paula, voy contigo para que me cuentes un poquito sobre eso. Me tomo de lo último que dijiste, que lo comparto especialmente. Creo que el fenómeno de la seguridad y también la forma en la cual se espera recibir la inmigración en un país no son dos cosas que vayan necesariamente de la mano. Creo que más bien se trata de un discurso de criminalizar la migración, siendo que Chile había sido un país que al menos en los últimos 100 años había tenido una política migratoria abierta y que lo que hacía era promover toda la migración posible. Entonces, en ese sentido, creo que también este tipo de propuestas hay que abordarlas con la responsabilidad y la complejidad
que tiene este tipo de fenómenos. Hace tan solo unas semanas, un conjunto de centros de pensamiento, de 10 centros de pensamiento de todo el espectro político, sacamos un documento con propuestas de políticas migratorias en las cuales, de hecho, específicamente los ítems de seguridad y orden público y el de regularización y el de migración regular están por separado precisamente porque reconocemos que son cuestiones distintas y que también merecen una vista distinta. Y en ese sentido creo que también las propuestas que hubo el día de ayer en el debate, muchas de ellas no solamente no se pueden hacer por un tema de que puede ser inhumano, por supuesto, con las personas que migran, sino que también porque el derecho internacional o incluso el derecho interno de nuestro país lo prohíbe directamente. Entonces creo que también sostener un debate, por ejemplo, de poner minas antipersonales, de cerrar la frontera, no son cosas que tampoco sean posibles así como así. Y también van en otra línea completamente distinta de las políticas de Estado que se han estado tomando los últimos años. Porque en ese sentido creo que también es importante hacer esa precisión. Proponer cosas como, por ejemplo, la Agencia Nacional de Control de Armas, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías para las fronteras, por ejemplo, también la profesionalización de los funcionarios que están en fronteras, en aduanas, también van de la mano de reconocer la realidad en la que ya estamos. Y que también está dentro de lo que el marco jurídico chileno e internacional permite hacer, y que también respeta finalmente los derechos de todas las personas, tanto de los chilenos como también de las personas que deciden ingresar al país. Entonces, en ese sentido, creo que es un debate que estuvo muy marcado también por una posición extrema de la ultraderecha, donde pareciera ser que solo los chilenos tienen derechos, y que también desconoce una serie de propuestas que incluso los mismos centros de pensamiento de derecha han levantado. O sea, por ejemplo, la candidata Matei también señaló, al igual que la candidata Jara, que era necesario poner más tecnología al servicio de las fronteras. Entonces, en ese sentido, parece muy disonante entonces un discurso de los múltiples candidatos de ultraderecha o radicales, que implica un cierre de las fronteras, que implica minar todo el borde de Chile, o que implica expulsarlos sabiendo de que no se puede hacer en la medida de que no vayan a ser recibidos por su país de origen o algún otro. Pablo, voy contigo a propósito ahí de lo que recordaba Paula de algunas de las propuestas. En el caso de José Antonio Kast, hacía alusión a campañas anteriores y aseguraba que la zanja en la frontera ya no es suficiente, y apostó a elevar el rango del ingreso al país, en lo que tiene que ver en ingresos irregulares, de falta a delito, decía dentro de sus propuestas. Me quedo contigo, Pablo, para que también me hagas tu balance y tu análisis en este ámbito. Sí, a ver, efectivamente, como se señala, hay medidas que no son posibles de hacer. O sea, el tema de las minas, de alguna forma de poner casi una muralla, son muy herramientas que claro, no están disponibles, y creo que son de alguna forma mucho populismo. Pero sí quiero resaltar que la candidata Jara de alguna forma sí planteó un punto que de alguna forma la hizo distanciarse del resto de los candidatos, y eso no sé cómo lo ve la gente. Ella de alguna forma valora la llegada de los extranjeros, regulares obviamente, habla también de un empadronamiento que va a significar probablemente procesos de regularización posterior, y esa forma de manejar el tema no es tan distinta como el gobierno lo ha hecho. Y por lo tanto, creo que hay un tema importante de lo que la gente hoy día espera. Obviamente, los candidatos no pueden ser irresponsables y decir cualquier cosa, porque se les va a juzgar si es que son ganados por lo que dicen que tienen que hacerlo. Pero creo que su postura hoy día no es tan popular respecto a lo que la gente espera. Esa mano dura que se señala, sí, yo creo que es importante, con los recursos y medios disponibles y posibles de hacer, pero me parece que la mirada de Jara en este punto creo que la hizo diferenciarse de otros candidatos justamente por eso, porque de alguna forma tuvo una mirada más acogedora justamente del tema, entendiendo las complejidades que yo creo que son obvias, pero creo que hay un punto que la ciudadanía no sé si lo quiere escuchar de la forma que ella lo dice, y creo que ese punto, que en el momento que estamos viviendo hoy día,
también te hace de alguna forma cuestionar si el enfoque que le está dando ella es el más adecuado para una campaña. Repito, para que se entienda bien, no digo que los candidatos sean irresponsables lo que dicen, pero creo que el discurso de Jara va muy en línea con lo que ha hecho este gobierno y creo que no es lo que la gente está esperando en estas materias. Paula, me quedo contigo. Quedémonos un poquito en esa mirada en torno a el tenor de las propuestas de Janet Jara en momentos, ahí tomo lo que decía además Pablo Rodríguez, lo que tal vez puede estar esperando cierto sector de la población en cuanto a temas de seguridad, también mirando a la parte temas de migración, y que una propuesta que vaya de la mano con el empadronamiento, por ejemplo, para algún sector de la población puede ser catalogado tal vez como no óptimo. ¿Cómo ves esa visión también que plantea Pablo a la hora de ver la estrategia? Ya que en muchos aspectos también el cómo se recibe cierto mensaje es un tema no menor. Valoro profundamente que también que la candidata Jara pueda presentar propuestas que implique también un acuerdo de 9 partidos detrás de lo que ella está señalando. En ese sentido, y en particular en materia de esta correlación entre lo que es orden público y lo que es la migración hacia Chile, creo que también las propuestas van precisamente en la medida de reconocer cuál es la situación que existe actualmente y tomar medidas que son viables ahora mismo. En ese sentido, creo que se tomó el tiempo necesario para hacer una precisión, sí, o más bien de señalar qué es el empadronamiento, porque cuando más de algún candidato de derecha intentaba marcar de que era ponerlos primero en la fila, en realidad se trata de un proceso administrativo para también tener un registro de quienes han ingresado de forma irregular a Chile y que se han quedado acá adentro, y que por tanto va más bien hacia la línea de una mayor transparencia, un mayor control de los datos por parte del gobierno central en pos de brindar un mayor orden público. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante que se haya tomado el tiempo para también transparentarlo. Y respecto de la popularidad o no de la medida, creo que ahí también es importante llegar a un equilibrio entre ambos. Si todas las medidas que propone algún candidato, cualquiera sea, van a estar basadas en la popularidad que va a marcar, por lo que está señalando, estaríamos hablando únicamente de candidatos populistas y estaríamos probablemente llevando hacia una degradación del debate público y por tanto también de las posibles candidaturas. Tiene que haber un equilibrio, por supuesto, en tanto en la forma que se comunica, pero también en el fondo, en el proyecto político que existe detrás y por qué se levanta una serie de propuestas y no otras. En ese sentido, también vemos en el programa de Jara, con las otras medidas que tiene, si bien creo yo que tiene un enfoque demasiado marcado hacia la migración vista como un problema de orden público, creo que lo que expresó ayer en el debate tenía una mirada distinta, mucho más cercana hacia la compatibilidad entre los derechos de chilenos, los derechos de personas que migran a nuestro país, y en ese sentido creo que la combinación con propuestas como el control de armas, la profesionalización de la carrera funcionaria en aduanas, también la persecución de la ruta del dinero, van también en esa línea de ver esta mirada integral, y de hecho también la candidata Matei le otorga el punto al señalar de que una medida por sí sola no es suficiente, sino que también requiere de una mirada más integral. Entonces creo que eso también es lo que diferencia de si lo que proponen los candidatos es una mirada de Estado o son más bien medidas populistas que parece que lo que quieren hacer es marcar unos puntos más en la siguiente encuesta del domingo. Pablo, voy contigo de inmediato, y a propósito de lo que decía Paula, dentro de su intervención, Janet Jara también daba cuenta de esta suerte de política de permanencia en torno al empadronamiento, porque recordó que es algo que también se hizo en la administración Piñera. Eso lo planteó a su vez durante su intervención. Te dejo la palabra, Pablo, para entrar en aquello. Sí, lo que pasa es que entiendo el punto que plantea Paula, pero lo interesante es justamente ver cómo... y la ciudadanía obviamente es la que decide finalmente cuál es la opción que prefiere, pero cuando se habla, por ejemplo, de lo que significa el porte de armas, Janet Jara
responde con la Agencia de Control de Armas, justamente para evitar que la ciudadanía o que en general personas que no tienen que tener armas las manejen y eso genere problemas también de seguridad y orden público. Cuando le preguntan respecto al tema de la migración irregular, mientras los candidatos hablan justamente de buscar las medidas para expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos o que estén hoy día en la cárcel o que hoy día están prófugos y que se les está buscando, ella plantea justamente el tema de ver cómo justamente se puede empadronar y regularizar posteriormente. Entonces, esa forma en que enfrenta el debate es muy interesante porque insisto que marca un fuerte contraste con lo que los otros candidatos en general plantean con distintos grados de populismo, pero no sé si justamente es la forma en que la ciudadanía espera hoy día soluciones concretas de los políticos. Uno entiende que esto es un tema muy complejo. Paula, entiendo que es especialista en el tema migratorio, entonces es difícil justamente ver las posibilidades de hacer las cosas bien, y eso es muy complejo de hacer. Pero el punto es que hoy día la gente no quiere más de lo mismo respecto al tema migratorio y cómo se ha enfrentado. Y esa postura estratégica que toma la candidata Jara tiene un riesgo pensando justamente en ese escenario donde la gente hoy día está esperando escuchar cosas distintas, cosas más fuertes, más radicales, un hombre que tenga. Entonces, esa posición que toma Jara yo creo que es riesgosa, obviamente tiene mucho de fondo para justificarlo, pero es una diferencia muy relevante con el resto de los candidatos, especialmente desde la derecha hacia la más derecha. Entonces, ahí hay un punto interesante de ver cómo eso la gente lo entiende, de cómo el problema es asumido por la gente, entendiendo que es un tema muy complejo y con múltiples aristas, pero esos contrastes que Jara hace son interesantes de analizar respecto a su postura y desempeño en el debate. Yo quiero además, obviamente te dejo espacio, Paula, para hacer los contrapuntos que estimes conveniente a propósito de lo que dijo Pablo recién, pero también me quiero quedar un poquito con los temas vinculados a agenda laboral. Hubo varios dardos a la figura de Janet Jara a propósito de lo que fue su rol como ministra de Trabajo durante la actual administración del presidente Boric. De hecho, y en lo general, Marco Enrique Ominami la seguía tratando como ministra durante el debate del día de ayer. ¿Cómo seguiste ese tema? ¿De qué manera también crees tú se puede ir abordando la temática y particularmente las propuestas habiendo sido ministra de Trabajo, que es algo que estuvo ahí en la palestra el día de ayer? Sí, creo que la forma en la que también fue interpelada daba cuenta de una intención de más de algún candidato de provocarla. A mí particularmente me chocó mucho cuando Marco Enrique Ominami le dice que no se amurre y que mejor sonría. Es algo que las mujeres nos han dicho mucho, sobre todo en espacios políticos, al mostrarnos un poco más serias frente a algún tema. Entonces, seguir replicando también esas dinámicas machistas en un debate donde solamente eran 2 candidatas versus 6 hombres, creo que tampoco va en la línea adecuada hacia una democracia plena. Ahora bien, respecto de lo del tema del empleo, creo que ahí también la candidata Jara tiene un doble desafío, porque por un lado tiene propuestas propias en su programa, como lo del salario vital, con un soporte con subsidios a las pymes y una serie de medidas, pero al mismo tiempo también tiene que estar respondiendo de una u otra forma por las críticas que se le puedan hacer al gobierno. De hecho, tuvo que responder críticas incluso en carteras distintas de la de ella, como en salud. En ese sentido, creo que aquí es particularmente relevante y revelador este informe que saca ayer el Banco Central respecto de una eventual correlación entre el aumento del salario mínimo y también un aumento en los despidos en las empresas que tenían una mayor cantidad de trabajadores afectos a este salario. En ese sentido, creo que es importante que ese tipo de medidas también vayan acompañadas de un soporte estatal que permita a las pequeñas y medianas empresas poder subsidiar
y poder acompañarlos en este proceso de subir los sueldos sin que eso complique la existencia misma de la empresa, pero también respecto de las empresas grandes que sí tienen la capacidad de poder aumentar esos sueldos, pero que en lugar de apretarse un poco más el cinturón los dueños de las empresas, lo que pretenden hacer en realidad es castigar y traspasarle ese costo, como ellos lo están viendo, a las personas directamente. En ese sentido, creo que también mirarlo desde una forma más completa, tratar de ver también el panorama, hablar también de las necesidades de las personas y de por qué es importante poner un piso mínimo para los sueldos, creo que también va más en la línea de cuáles son los problemas estructurales que llevan a la discusión de por qué debería existir per se un salario mínimo. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de tratar de responsabilizarla por una suerte de correlación más encima de un informe que sale el día de ayer, creo que el punto está en o cuáles son las propuestas que se ponen sobre la mesa para apoyar y que el aumento del sueldo mínimo no sea una medida aislada, sino que también denote una intención de un programa a largo plazo respecto de cómo apoyar más a las familias y que también sea un alivio finalmente para si pueden llegar o no a fin de mes. Uh-huh. Pablo, también ámbito laboral, tu óptica de lo que fue el debate de ayer y particularmente estos dardos que apuntaron en varias oportunidades a Janet Jara. A ver, lo primero es que hay un tema importante respecto a las cifras de empleo, y que esto no es menor, porque mientras el gobierno celebra que se han creado empleos, que ha bajado la informalidad, sustentado especialmente lo que dice el INE, los datos administrativos que ayer reportaba y que informaba, pero ya estaban públicos, pero que de alguna forma los vuelve a poner en la mesa, el Banco Central habla justamente de que la creación de empleo formal en este gobierno ha disminuido o es prácticamente cero. Entonces, la distancia entre las cifras o la forma de verla, analizar los datos disponibles, es un problema importante, porque hay una cosa que te dicen las encuestas del INE y otra cosa lo que te dicen los datos administrativos. Y son temas, o sea, no es que difieren un poco, sino que tienen miradas distintas respecto al fenómeno del mercado laboral. Entonces, en ese escenario yo creo que Jara sí va a tener de alguna forma un problema justamente para enfrentar la parte de las cifras que no son las favorables, porque ella de alguna forma, claro, representa al oficialismo, representa justamente a una persona que ejerció en el ministerio hace un par de meses, y creo que ese es un flanco que probablemente va a ser mucho más tratado de atacar directamente probablemente por los candidatos en los próximos debates, porque creo que hay un punto débil justamente lo que significa su gestión. Ella de alguna forma reafirma que tiene la capacidad justamente para sacar reformas, probablemente hablando de pensiones, que tiene la capacidad también de gestión para llevar a cabo los cambios, pero en materia de empleo creo que hay un problema que, claro, no es específicamente de ella, pero sí del gobierno, en el sentido de que probablemente si uno revisa más en detalle las cifras y no se queda solamente con lo que señala el INE, hay un problema del mercado laboral importante respecto a la formalidad y justamente además se añade el tema del empleo de la mujer. Entonces ambos temas, formalidad y desempleo de la mujer, son aspectos que yo creo que le van a ir siendo una especie de carga justamente en la campaña porque hay elementos para decir que hay otra realidad distinta a la que plantea el gobierno y que no es que uno se invente los datos, sino que justamente hay información disponible para señalar un discurso u otro. Entonces creo que ese puede ser un flanco débil que probablemente ella va a tener que ir abordando en su campaña. Y ahí hay justamente algo que a la gente le interesa. Ha hablado mucho de seguridad, ha hablado mucho del tema de inmigración, pero también el tema económico es un tema relevante en la campaña. Y justamente cómo se generan expectativas para lo que viene. Y creo que ahí probablemente los otros candidatos, Matei especialmente, pueden hacerlo mucho mejor respecto a la materia de empleo, o al menos en el discurso, frente a lo que lo ha hecho la candidata Jara. Ya que toca el tema económico, quiero dejar esta última parte del bloque para centrarnos en eso y obviamente ahí hacer los contrapuntos necesarios, Paula. Sí, creo que también, así como puede ser la candidata del oficialismo, también es importante que pueda destacar aquellas cosas en las que todavía existen desafíos y que por tanto también hay un campo de acción. Si estuviera todo resuelto y hubiera un pleno empleo, no tendría mucho sentido varias de las propuestas de ninguno de los programas.
En ese sentido, creo que es importante también poner en perspectiva la dimensión que pueden tener muchas de las medidas que se aprobaron en el actual gobierno y también entenderlas de que no pueden ser una política que se implemente por sí sola, sino que también hay una cierta proyección a futuro, hay una cierta complementariedad que puede tener con otra serie de medidas y que por tanto el conjunto de ellas sea lo que vaya transformando también esta realidad y que vaya generando en este caso mayores empleos, más de los de 500.000 que se señaló y que está verificado y que efectivamente se crearon en este periodo. Que también se pueda apoyar no solamente la creación de más empleos formales, sino que también entenderlo como parte de un ecosistema donde interactúa tanto la inversión pública como la inversión privada. Creo que también es algo que se ha mencionado, que de hecho mencionó más de un candidato al respecto y que también da cuenta de que pueda haber un cierto consenso de cuál también es una de las maneras en las cuales se puede fomentar la creación del empleo. Pero en ese sentido también implica en mirar el problema no solamente desde la óptica de cuántos números, cuánto es el número específico de empleos que se crea en este momento o en este otro, sino que también del tipo de empleo que se está brindando y también de cómo eso puede hacerse cargo de o relacionarse con otras problemáticas. En ese sentido, también es un empleo que no solamente debe permitir que el sueldo sea compatible con el precio de la vida en Chile o en las distintas regiones, sino que también con los proyectos de vida, con el derecho al ocio, con las posibilidades también de realizar otras actividades que no sea solamente trabajar y dormir. Entonces, en ese sentido, creo que también hay una mirada un poco más integral que si miramos no solamente la creación de los empleos, sino que también la reducción de la jornada laboral, también proyectos de ley que ahora mismo se están tramitando, como por ejemplo la extensión del postnatal, también que el Sistema Nacional de Cuidados pueda estar respaldado también por una ley. Vemos también una forma y un sistema de cómo se espera que la sociedad chilena se sostenga a lo largo de los años. Y creo que también es ahí donde hay una mirada interesante. Los ejemplos de nuestros pares latinoamericanos también nos demuestran que son medidas que impactan a largo plazo, y creo que también ahí es importante mirar cuáles son los programas que tienen también esa mirada y que da cuenta de que hay una propuesta a largo plazo más allá de los próximos 4 años. Pablo, te dejo ahí también tiempo para cerrar el bloque y centrarnos además en temas vinculados a la economía, también el empleo, como lo planteaba en su momento Paula. Efectivamente, lo que el gobierno celebra como parte de sus principales hitos de esta gestión tienen que ver justamente con el empleo, en cuanto a el aumento del salario mínimo, la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 40 horas que se viene implementando en los próximos años. Pero también hay una presión importante que se le ha hecho al mercado laboral. El mismo informe del Banco Central de ayer lo sostiene, que justamente estos cambios generan obviamente consecuencias. Es muy ingenuo pensar que no la tienen, porque es parte de la situación económica y de la consecuencia que tiene hacer unos cambios sobre otros. Y creo que ahí hay un área que tiene que conversarse de alguna forma súper responsablemente. Y creo que lo que plantea la candidata Jara, especialmente respecto a lo que significa este ingreso vital, yo creo que aún le falta mayor desarrollo justamente para pensar que es una propuesta posible. Porque si bien ella hace una distinción importante de lo que era la cifra respecto a lo que señalaba el programa de primaria, que tenía otra forma de abordarse, en el programa definitivo o el programa que tenemos hoy día al menos disponible, hay una forma en que se construye con aportes del Estado, apoyo a las pymes especialmente, y por lo tanto hay una meta de llegar a esa cifra que es ambiciosa y que al mismo tiempo yo creo que genera bastantes dudas que sea una cosa que sea realizable en un mandato. Y creo que ahí también hay una materia que justamente la candidata debiera explicar con mayor detalle, pensando de que es una cifra que es alta, que parece muy, muy interesante de conversarla, pero que en la práctica hay que ver cómo esto se financia por un lado, pero también las consecuencias que tiene el mercado laboral, especialmente respecto a la entrada de nuevos trabajadores, la formalidad,
y creo que hay un punto interesante de lo que significa hacer propuestas posibles. Al principio del panel hablábamos mucho de las propuestas medio populistas en materia de inmigración irregular, esto de pensar que la frontera se puede cerrar fácilmente. En materia económica también hay que tener ojo con lo que los candidatos ofrecen, pensando justamente que siempre hay que tratar de buscar las mejores condiciones para la vida de las personas, pero eso debe hacerse justamente con medidas que sean lo más responsables posibles también. 9 de la mañana con 47 minutos, de regreso con nuestro panel. Saludamos nuevamente ahí a quienes están con nosotros el día de hoy. Pablo Rodríguez, cientista político, investigador del Instituto Libertad. Paula Castillo, encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo. Y queremos darnos el tiempo también para hablar un poco de lo que es esta conmemoración, 52 años del golpe de Estado. Y quiero tomar algo para empezar a conversar un poquito sobre este tema, en el tiempo que nos queda además, a propósito de algo que estuvo planteando Evelyn Matei al alero del debate del día de ayer, en el marco además de lo que es efectivamente el tema de la información falsa, la polarización a la que también se aludió en este debate, llamó a cuidar la democracia y trajo a colación la conmemoración. 50 años ya han pasado, seguimos divididos, aludió a la persistencia de emociones que dificultan mirar al futuro como país. No podemos volver a situaciones en que nos veamos unos a otros como enemigos. Remarcó que la obligación es reconstruir Chile y dedicarnos a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Parte de lo que dijo Evelyn Matei al alero del debate del día de ayer en un tema vinculado a la polarización política, pero que trajo a colación además la conmemoración del golpe de Estado. Quiero entrar con esta frase para hablar un poquito de las ópticas, las miradas a 52 años y particularmente con las deudas que siguen aún pendientes. Obviamente estamos bien atentos a las medidas que se están tomando a nivel de gobierno, a nivel de Estado en este ámbito. Recordemos que en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric, entre algunos de los anuncios, hizo planteó el de expropiación de Colonia Dignidad. Está el Plan Nacional de Búsqueda en desarrollo, sin ir más lejos, y eso da cuenta de que obviamente el tema de la búsqueda, el tema de la memoria, la reparación siguen estando presentes, más allá de quienes también en algunos aspectos ya van a dar vuelta a la página. Quiero quedarme con esa reflexión y esa mirada con ustedes para hablar un poco de esta conmemoración. Pablo, parto contigo ahora. Sí, creo que el mensaje que estableció Evelyn Matei fue la línea correcta, especialmente frente a los flancos que se le habían abierto por declaraciones previas o incluso por gente de su comando que creo que se equivocó en esa materia. Es muy interesante justamente pensar en estas fechas, en cómo, si bien hay un importante tema de recuperación de lo que significa el golpe del 73, hay materias pendientes en derechos humanos que son evidentes, que son obvias. También es importante pensar en justamente cómo este tipo de cosas no se pueden volver a repetir. Y de que justamente en un momento los políticos se vean como enemigos y las consecuencias que eso trae. Yo creo que ese mensaje es muy importante de lo que hay que resaltar justamente este tipo de fechas, de ocasiones, donde la polarización política, la confrontación, no debe llevar nunca a lo que ocurrió en esa fecha. Y creo que el mensaje para el futuro no es olvidar el pasado, porque eso no es posible hacer ni tampoco es bueno, pero sí de hacer los puntos y de marcar los contrastes, las diferencias, de manera que no sean vistos los candidatos de otros sectores como enemigos. Yo creo que eso es una lección importante de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, y creo que esa es la línea con la cual los candidatos debieran construir un mensaje respecto al 73. Hay cosas que ocurrieron antes que obviamente están certificadas, que ocurrieron de tal forma y que tampoco es bueno entrar a negarlas, porque eso no corresponde. Pero junto con eso, creo que la mirada sobre el futuro es muy importante respecto a cómo construir justamente un país en donde las violaciones de los derechos humanos no tengan ningún espacio. Y creo que ese debería ser justamente el mensaje que todos los candidatos debieran reforzar en sus posiciones respecto a esta fecha.
Paula, también tu planteamiento en torno a esta conmemoración, los planteamientos que se han hecho, de alguna manera las declaraciones. Yo traje a colación esta de Belín Matei porque la señaló además al alero del debate, pero es bien importante ponerla además en el contexto de lo que ha sido esta campaña electoral, donde hay algunas miradas un poco más negacionistas, me da la impresión. Me quedo contigo. Creo que primero que todo esta es una fecha compleja, no solamente para algunas personas o familias en particular, sino que también para toda la sociedad chilena. Es un día con muchas sensaciones, con muchos recuerdos y que también exige de un ejercicio de memoria compartido y colectivo por parte de todas las personas. En ese contexto, creo que también que se haya podido mencionar, aunque muy poco, pero que haya sido parte del debate de ayer, es importante también en dar la señal de que hay un consenso social de que no se quiere volver a repetir, no es el único evento traumático de la historia de Chile, pero sí es uno de los más traumáticos y que por tanto también creo que lo mínimo que debemos esperar en democracia de quienes aspiran a encabezar el poder ejecutivo y a dirigir el país, sea que puedan decir con toda la fuerza y la claridad posible de que se oponen a la dictadura, de que se oponen a la violación de derechos humanos y de que de ninguna forma ni sus posiciones personales ni sus propuestas programáticas van en esa línea, sino que todo lo contrario, van hacia una de respeto, de dignidad y de garantías de no repetición. En ese sentido, yo valoro también la señal que dio la candidata Matei. A lo mejor es distinto de la última declaración que ella había dado, incluso de más de alguno de los voceros de su campaña. No obstante, creo que en los últimos años había habido un impulso civilizatorio dentro de la derecha que hoy en día podemos llamar tradicional hacia ya no hablar del gobierno militar, hablar de la dictadura, a condenar la violación a los derechos humanos. Creo que el expresidente Piñera fue una figura clave en eso. En el 2023 fue afirmar la declaración convocada por el presidente Boric y todo su sector político le dio la espalda por haberlo hecho. Entonces, en ese sentido, creo que también continuar con esa senda es lo que debería hacer la derecha en general, pero vemos que solamente la tradicional lo hace porque al menos 3 de los candidatos, de hecho diría 4 y en algunos casos 5 de los que estaban en el debate, fueron bastante enfáticos en proponer medidas que implican una violación a los derechos humanos. Tienen posturas tibias respecto de lo que fue la dictadura. Y de hecho, no olvidemos, en la elección pasada, también entonces candidato Kast decía que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. ¿Qué nos queda entonces esperar de las propuestas que tienen para el país? En ese sentido, creo que también se vincula de alguna forma con el tono del debate, con el uso de los bots, de los trolls y en general de generar un ambiente de incertidumbre, de plantear la duda, de cuestionar permanentemente la democracia, que no solamente no le hace bien al espíritu de la conversación que a lo mejor pudimos ver ayer, o incluso al bienestar individual de muchos de los candidatos, sino que también erosiona la democracia que perdimos durante muchos años y que nos costó mucho tiempo recuperar. Y creo que no es esa la actitud que debiesen tener quienes aspiran a ser presidente de la República. Nos quedan poquitos minutos, les dejo tiempo para cerrar ideas, Pablo, también tomando algunos de los puntos que plantea Paula. Si la derecha tradicional o más habitual, lo que conocemos, que justamente Chile Vamos y su aliado hoy día, como Amarillo y Demócratas, quieren justamente sobrevivir en este escenario electoral que es muy desafiante, muy complejo. Creo que el tema de los derechos humanos es un ámbito en el cual justamente se pueden diferenciar de las derechas más radicales. Y creo que hay un punto importante respecto a cómo se trata el debate, cómo los principales líderes son muy responsables a la hora de emitir sus opiniones. Y creo que esa diferencia respecto a la mirada del pasado y la forma de enfrentarlo hoy día, creo que es un punto importante que hay que diferenciar de lo que es Chile Vamos del resto de las derechas. Creo que hay una tarea importante de sus líderes de justamente en esta disputa hegemónica que hay por el predominio de uno u otro sector en materia electoral y política. Creo que hay un punto muy relevante justamente que debería ser una de las bases diferenciadoras de lo que significa entender el 73, el golpe, la dictadura y sus consecuencias. Creo que hay una materia importante en la cual
Chile Vamos tiene que diferenciarse de lo que significa especialmente la figura de Kaiser. Kass hoy día no ha dicho nada, pero porque no, probablemente no le conviene, pero sí especialmente de personas o figuras que están vinculadas a ellos que de alguna forma sí amparan discursos negacionistas, y creo que eso no es lo correcto para una buena democracia. Paula, te dejo ahí el tiempo para cerrar el panel además del día de hoy. Creo que esa conversación se vuelve aún más relevante cuando recordamos de que también estamos en un año electoral donde se van a elegir diputados, senadores y también al próximo o la próxima presidenta de la República. Y en ese sentido creo que en el contexto de una campaña electoral y de también buscar una mejor vida de esta pretensión de todas las chilenas y de los chilenos de vivir mejor, también parte de la base de mirar cuál es la postura que tienen las y los candidatos respecto de las atrocidades del pasado. Respecto de la cruenta dictadura, creo que es particularmente importante que lo puedan señalar con todas sus letras. Creo que el silencio del candidato Kast es bastante elocuente. Creo que las palabras también y las propuestas de los candidatos Kaiser, Parisi y otros son también bastante reveladoras respecto del valor que tiene la democracia que se ha construido y que se ha cimentado en muchos gobiernos, con muchas autoridades políticas y también con mucha esperanza por parte de la ciudadanía. En ese sentido, creo que también esta es una fecha y este es un momento que nos invita también a recordar que la democracia nunca está dada por sentada y que estemos también acostumbrados a esa idea implica que no hay que dejar de protegerla y por tanto también cerrarle el paso a la desinformación, al negacionismo y a estas posiciones cómodas de no querer decir cuáles son las verdaderas opiniones o las verdaderas posturas respecto de situaciones históricas en las cuales deberíamos ya estar todos de acuerdo, sobre todo 52 años después. Entonces, en ese sentido, mi llamado es a que se pueda mirar con responsabilidad, se escuche de forma crítica también las posturas o el silencio de los candidatos y nos hagamos cargo también como sociedad respecto de la protección de la forma de gobierno que también nos ha permitido el mayor desarrollo en los últimos años, que ha sido la democracia. Quiero agradecerles el haber conectado con nosotros, Paula Castillo, Pablo Rodríguez, un gran abrazo, gracias por estar acá en nuestro panel nuevamente y nos estamos reencontrando a futuro con nuevas temáticas. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.